Les damos la bienvenida a su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde haremos un recuento de las actividades más importantes de los últimos 7 días de Papa Francisco. A fondo ha aprovechado el Papa Francisco la última semana para sostener una serie de encuentros y realzar la figura de Jesús, el pastor que ama a todas sus ovejas y da la vida por ellas. El jueves 22 el Santo Padre se valió del Día Mundial de la Tierra para reforzar su enseñanza evangélica de ecología integral, que nos plantea enormes retos a nivel ambiental y social. La pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia, y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite. Ese mismo día, Francisco recibió en audiencia privada al primer ministro designado de Líbano, Saad Hariri, una reunión muy significativa porque el Papa ha manifestado abiertamente su deseo de visitar este país de Medio Oriente tan herido por una larga crisis social y política. Más tarde, y como le gusta hacerlo, el pontífice acogió a un grupo de deportistas, esta vez a los jugadores del equipo de waterpolo Pro Recco de la región italiana de la Liguria. El viernes 23 fue la memoria de San Jorge y por lo tanto el onomástico del Papa, cuyo nombre secular es Jorge Mario Bergoglio. Para festejarlo, el Santo Padre quiso visitar personalmente el vacunatorio del Vaticano. Allí más de 1.400 personas en situación de vulnerabilidad social están recibiendo de modo gratuito las dosis para combatir el COVID. El Domingo del Buen Pastor, cuarto del tiempo de Pascua, se celebró en grande. Por primera vez en más de un año el Papa presidió la misa en el altar mayor de la Basílica de San Pedro y lo hizo para ordenar a 9 presbíteros. Son hombres que consagran sus vidas a Dios al servicio de la Iglesia y para ello Francisco los exhortó a practicar un modo concreto de proximidad con el Señor y con todas las personas. Las 4 cercanías del sacerdote: cercanía con Dios, cercanía con el obispo, cercanía entre ustedes, cercanía con el pueblo de Dios. El estilo de la cercanía es el estilo de Dios, que también es un estilo de compasión y de ternura. Tras la misa, la oración del Regina Coeli profundizó en el Evangelio del día, que revela el amor hasta el extremo del Señor por nosotros. Por tanto, Jesús, buen pastor, defiende, conoce y sobre todo ama a sus ovejas, y por esto da la vida por ellas. El amor por las ovejas, es decir, por cada uno de nosotros, le lleva a morir en la cruz, porque esta es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. El amor de Cristo no es selectivo, abraza a todos. La mañana del lunes, Francisco sostuvo diversas audiencias, entre ellas una junto a las monjas clarisas de Pagánica, una aldea al centro de Italia que en 2009 sufrió los embates de un fuerte terremoto. El Papa compartió con sencillez con esta comunidad que perdió su monasterio y bajo cuyas ruinas también falleció la madre abadesa. Sin embargo, arraigadas firmemente en su fe, han salido adelante y siguen sonriendo y dando testimonio en pobreza y oración. Y en ese mismo lugar, la biblioteca del Palacio Apostólico, el pontífice realizó la audiencia general de los miércoles y reflexionó acerca de la meditación cristiana como modo de unirse al Señor e iluminar la propia existencia. Para los cristianos, meditar significa encontrarse con Cristo, acoger sus palabras y confrontarlas con la propia vida. Hay muchos métodos de meditación cristiana que pueden ayudarnos en el seguimiento del Señor. Algunos de estos métodos acentúan más la dimensión intelectual, otros los afectos y sentimientos, pero no debemos olvidar que el método es solamente un medio, no una meta.
Lo importante es que propicie el encuentro con Jesús y sólo así podremos encontrarnos con nosotros mismos. Así, la oración sigue estando al centro de la enseñanza de Francisco, que predica a tiempo y a destiempo acerca de la necesidad esencial de mantenernos unidos a Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. El Santo Padre inaugura el maratón de oración por el fin de esta pandemia. Francisco ha pedido que durante este mes de mayo se rece con insistencia por el fin de la pandemia. Por eso lanzará lo que el Vaticano llama un maratón de oración. Cada día lo protagonizará un santuario diferente de lugares representativos de todo el mundo. El centro del maratón es el Rosario, que desde esos santuarios se rezará en conexión por streaming con todo el mundo a las 6 de la tarde, hora de Roma. El Papa lo inaugurará ante un antiguo mosaico de la Basílica de San Pedro el sábado 1 de mayo. Luego, cada día, el rosario se rezará desde lugares como Guadalupe, Fátima o Lourdes, pero también Medjugorje en Bosnia, la Caridad del Cobre en Cuba o Nagasaki en Japón. El Papa también lo clausurará el 31 de mayo en una capilla de los Jardines Vaticanos. Y es que se quiere implicar al mayor número de cristianos y por eso el Vaticano invita a conectarse desde casa o desde la parroquia para rezar por el fin de la pandemia. No es casualidad que la oración escogida sea el rosario, puesto que mayo es tradicionalmente el mes que la Iglesia Católica dedica a la Virgen María. De hecho, el 30 de mayo de 2020, en plena primera oleada de coronavirus, Francisco invitó a médicos, enfermeros, capellanes de hospital y familiares de víctimas de la pandemia a rezar juntos el rosario en los jardines del Vaticano por esta misma intención. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado siempre del capítulo 14 de San Juan, tenemos nosotros la frase de Jesús, que los que lo ven a Él han visto al Padre que lo ha enviado. Y es verdad, en Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es la imagen de ese Padre Celestial que lo ha enviado para nuestra redención. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía me dices, muéstranos al Padre. ¿Acaso no crees en mi palabra? Si no crees en mi palabra, entonces cree en los hechos que ves. De esta forma, el Señor, aparte de reprender cariñosamente a Felipe, le hace la invitación a que crea en Él, para que, creyendo en Él, crea en el Padre que lo ha enviado. Y esta es la cosa más bonita que nosotros podemos experimentar en nuestra vida cristiana. Una vez que nosotros podamos discernir de que el Padre es la misma presencia de Jesucristo entre nosotros, lograremos entender el misterio del amor del Padre y del Hijo, por supuesto, a través de su Espíritu. Señor, danos el amor, danos la fe, danos la paz, danos la luz y el discernimiento para poder descubrir en ti la presencia de nuestro Padre Celestial. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. La Casa Blanca anunció el jueves que las tropas estadounidenses ya comenzaron a retirarse de Afganistán y explicó que el Pentágono ha desplegado fuerzas adicionales en la región para disuadir a cualquier grupo de posibles ataques. Además, avisó que Estados Unidos responderá de manera contundente ante cualquier ataque que adversarios potenciales puedan lanzar contra las tropas estadounidenses, aprovechando su repliegue.
En otras noticias, según han informado los medios, el FBI busca dilucidar si Rudy Giuliani violó las leyes de cabildeo mientras fungía como abogado personal de Trump durante el mandato del republicano. Los investigadores tratan de indagar qué se esconde tras los negocios del exalcalde de Nueva York en Ucrania y esclarecer si es cierto que presionó ilegalmente a la Casa Blanca en nombre de Rusia en intereses en el año 2019. Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el jueves que no fue informado de la operación esta semana contra el exalcalde de Nueva York y abogado personal del expresidente Donald Trump en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales de cabildeo. Por otro lado, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el jueves que planea reabrir completamente la ciudad el 1 de julio y declaró que será el verano de la ciudad de Nueva York. En una entrevista que fue televisada a nivel nacional, de Blasio citó el hecho de que 6.3 millones de personas ya han sido vacunadas en la ciudad y aseguró que los datos y la ciencia dicen en voz alta que es hora de volver. El alcalde dijo que espera que las tiendas minoristas y los restaurantes vuelvan a abrir por completo y espera que los turistas regresen en masa a la ciudad. En la República de El Salvador responden al cuestionamiento de presuntas plazas fantasma en la Asamblea Legislativa. Aunque la Fiscalía General de la República realizó allanamientos por denuncias de presuntas plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, el presidente saliente de ese órgano de Estado, Mario Ponce, dijo que aún no se conoce el informe sobre dicha investigación. Es que no existen tales plazas fantasmas, voy a reiterar, lo que existen son plazas partidarias y no tengo tal informe en mi despacho. Explicó que algunas contrataciones bajo su administración responden al cumplimiento de procesos judiciales que ganaron empleados de ese órgano de Estado. Me entregaron este órgano de Estado alquilando con un pago de alquileres por $840,000 al año, dinero que no existía en el presupuesto 2020. Me entregaron esta institución con una buena cantidad de despidos, de los cuales los jueces en materia laboral me dieron resoluciones para que los reinstalara y les pagara 3 salarios caídos. Eso significó un monto del déficit por el casi $3 millones. Ponce también aseguró que el Congreso aprobó los recursos que el gobierno necesitó para manejar la pandemia de la COVID-19. Que solo en el año 2020 recibió el Ejecutivo el equivalente a casi $8.900 millones, cuando el presupuesto era de 6.654. Ahí está nuestro aporte como legislatura. Nunca le fallamos al país. Que digan lo contrario, pues al final esa es la verdad y está escrita y está en documentos. Además aclaró que los bienes de la institución permanecen en ese órgano de Estado y que algunos solo han sido trasladados del lugar. Y para acá movimos los curules que el día de ayer los sometieron en las redes sociales que estaban saqueando el Salón Azul. Los 84 curules de la Asamblea ya están intactos. Estos son los curules que tenemos guardados de reserva. Ponce también destacó el apoyo que ofrecieron al Ejecutivo para establecer medidas que permitieran controlar la propagación de la COVID-19. Siguiendo en Centroamérica, pero ahora en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia separa de su cargo al juez Maynor Moto. Veamos por qué. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial resolvieron rechazar la solicitud del abogado Maynor Mauricio Moto Morataya de otorgarle una nueva excedencia, un permiso especial para no asumir el cargo como juez tercero de primera instancia penal. Además, los consejeros rechazaron otorgarle una licencia sin goce de salario. El abogado Maynor Moto presentó las solicitudes el 14 de abril de este año. No se presentó a la Torre de Tribunales, específicamente al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, un día después que venciera el permiso especial que le otorgó el Consejo de la Carrera Judicial para ausentarse como juez penal para asumir como magistrado a la Corte de Constitucionalidad, un puesto que no pudo ocupar porque su participación y la juramentación que hicieron los diputados al Congreso de la República fue impugnada por varias acciones legales. De esa cuenta, el Consejo de la Carrera Judicial informó a la Corte Suprema de Justicia respecto a la decisión de no otorgar a Moto una nueva excedencia y la licencia con goce de salario.
Y también se informó que se inicia un proceso para separar de forma definitiva al abogado del cargo como juez tercero de primera instancia penal. No se presentó para retomar sus actividades el 14 de abril y esa es una de las causas que establece la ley para separarlo del cargo. El abogado Maynor Moto tiene vigente 2 órdenes de captura en su contra. Estas fueron autorizadas en los casos Comisiones Paralelas 2020 y Libramiento de Chimaltenango. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy, el Día del Trabajo. Felicitaciones a todos los que tienen trabajo y ojalá pues los que no lo tienen lo consigan pronto, un trabajo digno. Este es el deseo mío, de la Iglesia y de todos. Feliz Día del Trabajo y que San José Obrero pues interceda por todos los obreros del Señor, en la viña del Señor, y obreros también de las cosas materiales. Esta fiesta sabemos que se origina con una reivindicación muy poderosa, con una huelga en 1868 en Chicago, una huelga que dura 3 días, reivindicando un máximo de 8 horas de trabajo. Desde entonces se celebra el Día del Trabajo casi a nivel mundial. La Iglesia como que ha bautizado esta fiesta, y esto lo ha hecho el Papa Pío XII en el año 1955, cuando establece el Día del Trabajo como obra para Dios también, y pone como patrono a San José Obrero. Bien, también hoy en Perú pues las miradas se centran en Chota, en Cajamarca, tierra del candidato Pedro Castillo, y ahí va a haber en la plaza de Chota un debate entre los 2 candidatos. Ahí estamos mirando todos cómo se debaten, cómo plantean sus programas de trabajo en el caso de que sean elegidos como presidentes. Ayer el canciller Alan Wagner saludó y felicitó a la Alianza del Pacífico al cumplirse el aniversario, y a la vez deseando que siga adelante esta alianza del bien y para el bien. La liturgia de San José Obrero es un tanto pobre, lo ha puesto la Iglesia como en memoria libre, y bueno, de todas maneras el que quiere puede celebrarlo. También en Perú se celebra, en el sur sobre todo, Nuestra Señora de Chapi, que está en Arequipa. En años anteriores eran miles y miles las personas que peregrinaban al santuario. Este año no es posible por la pandemia, y en Arequipa la municipalidad recibe las cartas para llevárselas a la Virgen y lo lleva la misma municipalidad. Felicitaciones. La beatificación de José Gregorio Hernández, que tuvo lugar este día 30, ha producido un impacto grande. Un médico, un científico, un sabio, muy caritativo, muy amoroso. Él es el doctor o el médico de los pobres, que a la vez fue médico de cabecera de 6 presidentes. Contentos de esta beatificación. Como domingo, mañana es día de inmovilización en todo el Perú. Solamente para alimentos o medicinas se puede salir. La economía pues está resquebrajando muchísimo, los restaurantes se están quejando y se están cerrando. Luchemos para que haya economía, haya trabajo y haya bienestar. Reportó para ustedes desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Veamos a la familia a la luz de la palabra de Dios en una reflexión de Amoris Leticia. Benita Nicolás, Pedro, Victoria, Guadalupe, Trinidad y Juan de la Cruz. José Pedro.
Come ci immaginiamo l'amore di Dio? Esiste al mondo una realtà concreta che ci aiuta a vedere con i nostri occhi com'è l'amore di Dio? Certo che esiste, è la famiglia. L'immagine di Dio si riflette nell'uomo e nella donna, nell'amore coniugale, scultura vivente que manifiesta el amor de Dios. Nosotros somos conscientes que Dios nos creó el uno para el otro desde el inicio de la creación. Yo me enamoré de la Trini desde que fuimos novios y hasta el día de hoy me entusiasmo por toda la pasión que ella le pone a su vida. A mí me gusta Pedro, que es muy valiente, muy arrojado y se entrega por completo a todos los proyectos que emprende. Da dove nasce la famiglia? Nasce da un incontro tra un io e un tu, da un uomo e da una donna che si scoprono, l'un l'altra e guariscono. Cosa guariscono? La loro solitudine. Ma il matrimonio è per guarire la solitudine? No. Questo è un effetto, il matrimonio è un incontro di amore, che va oltre a guarire la solitudine. Siamo pensati per un altro, per essere dono di amore per qualcuno e per generare vita nell'amore. A mí me gusta estar conscientes de ser instrumentos de Dios. Tenemos mucha confianza en su plan y sabemos que su providencia nos va a ayudar a que eso se materialice. La fecondità della coppia è immaginare come è il dinamismo dell'amore che si muove in Dio, dell'atto creatore di Dio, come l'amore fecondo, l'amore che genera, è simbolo della realtà intima di Dio. Poi ogni bambino, l'uomo e la donna procreando insieme a Dio, donando un figlio a Dio che interviene in quell'amore. Per questo ogni vita umana è unica, è preziosa e bisogna proteggerla. Nosotros somos conscientes de que Dios nos ha regalado a nuestros hijos, pero no son nuestras posesiones. Nuestra tarea es poder ayudarles a que ellos cumplan su misión, que ellos cumplan sus proyectos de vida originales. Nella famiglia, cioè, si riflette il mistero di Dio, che è amore familiare, comunione di amore tra padre e un figlio. Nosotros nos transmitimos la fe unos a otros, padres a hijos, los padres transmitiendo la paternidad de Dios y también los hijos nos enseñan la filialidad y a ser niños. Vivete con coraggio e serenità ogni sfida familiare. Triste o entusiasmante, è una sfida e custodite e meditate nel cuore le meraviglie di Dio, nascoste in ogni istante della vostra vita quotidiana. Dio ci ama e ogni cosa concorre al nostro bene se cerchiamo Dio. ¡Viva la familia! ¡Viva! En la siguiente historia veremos cómo salió de la adicción a la pornografía y ahora da consejos a otros para superarla. La pornografía afectó. Daniel es un joven español que, como muchos jóvenes, fue adicto a la pornografía. Pensaba que al casarse no tendría más problemas con su adicción. Pero fue todo lo contrario, mis problemas se acentuaron. Y no penséis mal, mi matrimonio era un matrimonio ideal. Empezó siendo un buen matrimonio, teníamos ideas, proyectos. Mi relación con mi mujer poco a poco se fue distanciando, se fue rompiendo. A ella le afectó muchísimo que yo estuviera consumiendo pornografía. Ella estaba pensando continuamente en comparándose con las mujeres de pornografía. La adicción también lo distanció de su relación con Dios, llegando a ponerse una máscara de cristiano ejemplar, pero un día entendió que tenía el perdón de él y de su esposa. En todo momento, mientras yo estaba en ese centro, mi mujer estuvo ahí, esperándome a que saliera del centro, esperándome con los brazos abiertos para rehacer nuestra vida. No fue fácil la restauración, pero ella estuvo ahí y de ella recibí el perdón. Un perdón que hasta ese momento no había
recibido de nadie más. Luego recibí el perdón de mis familiares y amigos. En medio de la lucha apareció Dale una Vuelta, una organización que brinda apoyo para combatir una de las adicciones más secretas y vergonzosas. Ofrecen charlas educativas dirigidas a adolescentes, padres y madres y jornadas para profesionales de la salud mental y educadores. La pornografía la ve una persona, pero afecta a un grupo más grande, a un grupo más cercano. Nos escriben mujeres de adictos, nos escriben hijos de adictos, y se les cae el mundo encima cuando se enteran de que su padre, en estos casos, o su marido, consume pornografía. Y entonces se genera un clima de desconfianza brutal que hiela las relaciones. En su página web ofrecen herramientas y una evaluación en línea para diagnosticar rápidamente esta adicción. El objetivo es darle una vuelta al problema y construir una mejor versión de la persona. Unámonos en oración con el Papa Francisco por su petición para el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y nos despedimos con el bello mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y de esta forma llegamos al final de una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABBA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abbatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión,
en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.